Un abrazo, Dios te bendiga grandemente. Quería compartir una reflexión en Génesis 11. Aquí nos habla de la bien conocida, cierto, como Torre de Babel. Y quería hacer una reflexión, intentar que sea lo más resumido posible. Aquí habla de ciertas características. Nos dice que toda la tierra era de una sola lengua y unas mismas palabras, ¿cierto? Y empezaron a emigrar, ¿cierto? Y dice de que pudieron hacer ladrillo, ¿cierto? Y pudieron hacer concreto, ¿cierto? Y empezaron a construir una ciudad y, ¿cierto? Esta versión es muy buena, que es la versión textual, y dice, una torre con una representación de los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Ahora nos encontramos por qué Dios, ¿cierto?, descendió para ver la ciudad y la torre que edificaba los hijos del hombre, y por qué el versículo 6 dice que dijo de que son un pueblo, todos ellos tienen una misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. ¿Qué era lo que tramaban hacer? Y esto es importante porque para poder entender esto tenemos que irnos al principio, a Génesis 1, que es ratificado después cuando Dios hace el pacto con Noé y con sus hijos, donde dice, fructificad, poblad la tierra, ¿cierto? Multiplicaos, fructificad, ¿cierto? Es lo que es el diseño o el propósito para el cual Dios creó al hombre y la mujer. Fructificad, que es ser fructífero, una persona que fructifica en lo que hace, y multiplicarse, que obviamente tiene que ver con multiplicarse, ¿cierto? Que, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Obviamente es procrear, pero no solamente que nazcan hijos, sino nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, cuando nace Set, dice de que Adán, ¿cierto?, engendró un hijo a su imagen o a su semejanza. Vemos de que es replicarnos en otra persona, las cosas buenas, educarlo. No es solamente parir hijos, ¿cierto?, o engendrar hijos por el mundo. Entonces, nos encontramos de que este sentir violaba el propósito o el diseño natural por el cual nosotros habíamos sido creados. Y esto todavía está en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Nosotros somos llamados a fructificar y multiplicarnos, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces nosotros como iglesia, ¿cierto?, queremos simplemente, nuestro objetivo es construirnos o tener una iglesia, ¿cierto? Tener un lugar bonito, que creo que no está mal en sí mismo. Tener, ¿cierto?, un lugar bonito, un lugar grande, amplio, comprar cosas para poder cantar, compramos equipos, compramos instrumentos, ¿cierto?, que en sí no es malo, ¿no? Pero empezamos a fabricar nuestra torre de Babel. Nos empezamos a hacer una representación de los cielos y creemos que solo el reino de Dios y los cielos se manifiestan en nuestra iglesia. Y queremos cuidar eso, adornar eso, glorificar eso, y perdemos el sentido de multiplicarnos. Y muchas veces Dios nos tiene que esparcir, ¿cierto? Por diferentes, situaciones. No vamos a hablar de cómo Dios nos podría esparcir, pero, por ejemplo, un ejemplo es en el libro de Hechos. Nosotros nos encontramos de que cuando Jesús se está despidiendo de los apóstoles, ¿cierto? Les dice, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos. Y ahí está la multiplicación de la iglesia. Primero en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero nos vemos de que había tal mover espiritual, ¿cierto?, en la iglesia, que perdieron el sentido de multiplicarse. ¿Y que tuvo que venir sobre la iglesia? Una persecución, lo cual nosotros sabemos de que tuvo parte Pablo. Y en esa persecución dice de que los que estaban huyendo empezaron a predicar el evangelio incluso a los griegos, que probablemente hace referencia, ¿cierto?, a los judíos griegos o que se habían convertido, ¿cierto?, para ser judíos. Pero en parte de esto también nos encontramos que se empezó a predicar, ¿cierto?, el evangelio y a esparcir el evangelio como Jesús les había mandado. Y así muchas veces nos pasa a nosotros cuando perdemos este enfoque. El enfoque es multiplicarnos, ser fructíferos. Como iglesia nosotros tenemos que fructificar. Yo digo que no está mal, ¿cierto?, tener una congregación, tener un lugar físico donde reunirnos, pero no ese es el propósito de la iglesia. No es hacernos torres de Babel. Lo que nosotros tenemos que hacer es que si vamos a tener un lugar físico, vamos a tener instrumentos de música, vamos a tener un púlpito, vamos a tener sillas, vamos a tener un lugar grande donde quepa gente, es porque va a ser un instrumento para cumplir la comisión de ser testigos de Jesús, ¿cierto?, en el lugar donde estamos, partiendo por nuestra familia, en el lugar donde vivimos o donde trabajamos, que es lo más cercano que tenemos, ¿cierto?, y ir más allá todavía.
y más allá hasta lo último de la tierra. Acuérdense que Jesús dice de que antes que venga el fin, el Evangelio debe ser predicado hasta lo último de la tierra. Y no es algo mágico que tenemos que esperar que pase, sino es un mandato, una responsabilidad que Dios nos ha delegado. Jesús dijo, id y haced discípulos a todos los confines de la tierra. No es solamente predicar, es hacer, formar, criar discípulos. Para eso están los ministerios y para eso estamos todos como cuerpo de Cristo. Todos, cada uno en su función. Entonces, si nosotros nos quedamos encerrados en las iglesias, que no es simplemente salir a predicar a las calles o hacer algún evento, evangelístico, porque muchas veces esas cosas pueden ser nuestra torre de Babel también, que lo hacemos para satisfacernos o para que creemos que solamente el cielo se manifiesta en lo que hacemos, sino que tenemos que realmente ser fructíferos, ¿cierto? Cada congregación tiene su énfasis. Si tenemos el énfasis en la enseñanza, en formar gente, ¿cierto? En hacer estudios, ¿cierto? ¿Para qué? Para adiestrar a la gente que lo práctico pueda aplicar eso en su vida y pueda ser testigo, pueda multiplicarse en otros, partiendo por su familia. Si tenemos un enfoque evangelístico también, ¿cierto? No es solamente predicar, sino que la gente que llega a nosotros, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Les vamos a seguir predicando el evangelio de la salvación, donde vive de emociones y ve a Dios solo como un salvador o una persona que cubre solamente sus necesidades? ¿O le vamos a mostrar al Dios donde se tiene que transformar Jesús en su Señor, se tiene que transformar en siervos y en ministros? Entonces, salgamos y no nos construyamos Torre de Babel o una representación del cielo, ¿cierto?, en nuestras congregaciones, sino que realmente esparzámonos por la tierra a ser testigos. Enfoquémonos bien en que nuestro propósito es multiplicarnos. Y eso no es solamente predicar, aunque es parte de, tenemos que predicar el Evangelio, sino es ser fructífero, que usted fructifique en el lugar donde esté. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo.